Hola, soy el profesor Boris Barrios González, doctor en Derecho. Saludos. Hablemos hoy de una iniciativa legislativa que se ha presentado a la Asamblea y que se corresponde con el número 23, anteproyecto, propuesta legislativa que reposa en trámite en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, y al cual se le ha dado por título Ley que establece políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática. Adiciona disposiciones al Código Penal y dicta otras disposiciones. Quiero empezar por cuestionar una técnica legislativa que ha venido implementándose desde mi punto de vista de manera errada, queriendo en una ley abarcar muchas cosas y a veces son incompatibles. Si por ley queremos reformar el Código Penal, es incompatible con establecer en una misma ley una autorización a reglamentación. Si en una ley queremos reformar, adicionar o modificar el Código Penal, es incompatible con establecer también programas de prevención. El Código Penal establece, en el marco de la ciencia del derecho penal, tipos penales y las correspondientes sanciones. Hay leyes que establecen mecanismos, programas de prevención. Querer introducir muchas cosas en una sola ley establece mecanismos de contradicción. Y este es un defecto de esta iniciativa legislativa y queremos empezar por establecer ese criterio. El otro aspecto es que Panamá es firmante del Convenio de Budapest. En estos momentos, en materia de delitos cibernéticos, violencia sexual digital o mediática, como ha querido llamarlo el proyecto de ley, incluso en algunos aspectos resulta una terminología impropia, técnicamente hablando. Y aquí quiero aclarar, el derecho es técnico. Por eso se va a la Facultad de Derecho a estudiar años la ciencia jurídica, porque es un lenguaje técnico. Y eso incluso nos diferencia a los abogados de las personas comunes, aunque hay personas comunes que producto de la buena lectura manejan teoría jurídica, y eso es totalmente comprensible porque es producto del conocimiento. Pero al ser firmante Panamá, la República de Panamá, del Convenio de Budapest, que es un instrumento internacional, yo creo que el país, y a eso se debe que hayamos tenido varios fracasos en el intento de legislar sobre redes sociales, propiamente sobre mecanismos de control de las redes sociales. Recuerdo ensayos fallidos del Ministerio Público con anterioridad, ensayos fallidos del Tribunal Electoral con anterioridad, ensayos fallidos del Ministerio de Seguridad, porque todos han querido, como republiquitas dentro del Estado panameño, legislar para sus conveniencias y siguiendo criterios particulares. A veces llegan asesores que tienen cerebros a veces un poco cuadrados, ¿no? Y se creen precisamente que se han montado en una república. No funciona de esta manera. El Convenio de Budapest es un convenio internacional que firmó Panamá, que no es de América Latina, que no es de la OEA para América Latina, es de la Comunidad Económica Europea. Así de simple. Y que Panamá se adicionó, como se han venido adicionando otros países latinoamericanos, precisamente a ese mecanismo de control sobre la cibercriminalidad, que implica incluso figuras de acoso, de violencia en redes, no solamente aquí se está limitando a un aspecto que es la violencia sexual, ¿no? Hay diversas formas de violencia en redes. Entonces hay que legislar para el país, no para conveniencias, y ese ha sido uno de los grandes errores. El otro aspecto sobre los que queremos trabajar en este conversatorio con ustedes
que es desde qué punto de vista se está legislando. En base a la ciencia del derecho penal, teoría del delito o en base a la política criminal. Esto está definido ya hace mucho rato. Que tengamos ignorancia sobre la separación de estas dos mecanismos de legislación es otra cosa. Por allí incluso, hace aproximadamente un año, un ministerio propuso y legisló de manera arbitraria, inconsulta, un modelo de control basado en la política criminal, aduciendo que era la política criminal del Estado. No se ha vuelto a mencionar al respecto, porque la política criminal del Estado no puede ser un criterio arbitrario de un asesor, de un ministro. No, la política criminal del Estado lo dice ese contexto. Es la política criminal del Estado. Y aquí no solamente debemos o tenemos que trabajar sobre una visión particular. Eso fue el gran debate y ha sido el gran debate en teoría de dos grandes genios. Klaus Roxin, que nuestro Código Penal de carácter finalista sigue la teoría finalista de Klaus Roxin. Y lo otro es Stephen Jacob, el creador del derecho penal del enemigo. Y todo aquel debate entre los dos también de la imputación objetiva. No, esto no estamos creando nada nuevo. Que seamos ignorantes al establecer iniciativa legislativa y queramos ser populares, esa es otra cosa muy diferente. Pero ya esto es un camino trillado. Por eso no entiendo el preámbulo de este proyecto de ley o la declaración de motivos. Me da una visión y cuando voy al texto me encuentro con otras realidades, pero no me define si estamos en el marco del finalismo penal como teoría del delito, que implica que una figura delictiva tiene que trabajarse en base a acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible, o simplemente la política criminal que en los tiempos nuestros viene trabajando sobre el crimen organizado. Y entre las partes del crimen organizado en materia económica y el crimen organizado que hoy se ha tipificado como pandillerismo. Pero eso tenemos que definirlo. Ahí la razón del por qué tenemos que hablar de declaración de principios. Esta ley parece que se omitió en ese aspecto. En este sentido también debemos brevemente referirnos, y quiero referirme, a las disposiciones finales. El artículo 11 de la iniciativa legislativa, que se refiere y que plantea junto con el artículo 12 una adición al Código Penal en virtud del artículo 178, que no he entendido realmente nada, precisamente porque no se establece si es finalismo o es política criminal. Sin embargo, debo señalar un aspecto que en materia penal nos tiene totalmente enredados a nosotros en este país, porque ya con anterioridad se quiso introducir la figura del acoso en redes sociales, y dicen nuestros genios de la interpretación legal del Ministerio Público y los jueces que no tenemos delito de acoso, porque la norma fue mal redactada y por lo tanto han tenido que declinar a la figura imputativa de violencia de género cuando se trata de mujer, pero queda en el vacío cuando se trata del ataque de hombres. Bueno, los hombres venimos siendo objeto de ataques y de discriminación hace mucho rato, desde esa famosa teoría que ni siquiera quiero hacer referencia a ella, pero en otro momento queremos tratarla al respecto. Pero lo cierto es que ahora mismo, a manera del Código Penal, ¿qué dicen los fiscales y qué dicen los jueces? No hay delito de acoso. Y por lo tanto se tiene que ir a la interpretación vía ley. Interpretación con la que tampoco estoy de acuerdo, de que se trata de violencia de género, solamente cuando se trata de persecución en redes contra damas, contra mujeres. Pero es que hoy sabemos que el delito tiene
La doble vía contra hombres y contra mujeres. No entiendo la tarea legislativa en nuestro país. Pero regresando acá al escenario del artículo 12 de esta propuesta legislativa, que adiciona el artículo 178 del Código Penal, así como señala, pero que pone una condición. Vuelvo y repito, no sé si estamos en el escenario del finalismo penal o de la política criminal, y pareciera que el que redactó esto también estaba en otro planeta. Pero pone como condición que se cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de la vida privada o en su imagen propia. Y esto plantea en materia penal un conflicto en la persecución del delito. Tiene que causarse un daño psicológico. Y esto implica entonces que usted puede presentar una denuncia, o podría, hablando de aquel pretérito, daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Distinción que también me cuesta entender. Si es así, entonces queda en manos del Instituto de Medicina Legal, a través de la práctica de la psicología forense, de los peritajes psicológicos forenses, determinar si hubo el daño psicológico. Ya no queda ni siquiera en manos de los jueces, ni de los fiscales, ya queda en manos de un psicólogo determinar si hubo daño, dice, psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada. En cualquier ámbito de su vida privada. O en su imagen propia. Yo tengo 30 años de estudio del derecho penal. Y esto resulta para mí una redacción totalmente incomprensible. No sé si la vayan a aprobar. Si la aprueban, vamos a crear un gran conflicto en materia de interpretación y aplicación. Y hablo de interpretación cuando no debería hablar de interpretación. Porque si estamos reformando el Código Penal, es regla. Estamos reformando reglas. Nosotros tenemos en Panamá la mala práctica por parte de jueces y fiscales de interpretar reglas, cuando la doctrina hoy dice que las reglas no se interpretan. ¿Se aplican o no se aplican? Y lo que se interpreta son principios. Pero todavía nosotros no hemos entendido esos cambios de paradigma desde el derecho constitucional, producto de la Segunda Guerra Mundial, que cambió el constitucionalismo de la segunda posguerra a un Estado constitucional, social y democrático del derecho, que los panameños no hemos llegado y todavía seguimos viviendo en el modelo de liberalismo constitucional de los revolucionarios franceses de 1791. Y pudiéramos hablar mucho más de esto. Lástima que en nuestras universidades no se enseña esto y seguimos anclados en el pasado de un constitucionalismo liberal que nos tiene atrasados. Quiero finalizar señalando que la norma dice en el artículo 13, el órgano ejecutivo reglamentará la presente ley y dentro de 6 meses desde su entrada en vigencia. Y es aquí donde quiero terminar como empecé. Introducir en una ley temas que pueden ser contradictorios en nada favorece la tarea legislativa. El Ejecutivo puede entrar a reglamentar una ley cuando se trata de una tarea que puede implicar un programa de gobierno. Sí, hay prevención. En este país las prevenciones no funcionan, para comenzar. En este país las prevenciones han sido un fracaso porque el Estado no le importa con prevenir nada. Le importa con perseguir y sancionar. Entonces, cuando hablamos de programas de prevención, ya yo en lo personal, después de 30 años de ejercicio profesional, estoy curado de espanto. Aquí el Estado no. Eso significa asignar presupuesto, asignar personas competentes, y generalmente esas personas competentes para establecer programas de prevención implica ministros, viceministros, directores de institución que tienen que reunirse. Esas reuniones se hacen periódicamente, una vez al año, cobran dieta por reunirse, pero no ejecutan nada, no hay ninguna prevención y al final fracasó el programa. Y lo que quiero establecer aquí para concluir es que ese programa de prevención o reglamentación no se aplica a la reforma del Código Penal. El Ejecutivo no puede reglamentar ninguna norma del Código Penal. Eso
no se permite en materia de interpretación y aplicación del derecho. Es ley. Hay normas que se permiten reglamentar, pero el Ejecutivo no puede entrar a reglamentar el Código Penal. Ustedes se imaginan si eso se permitiera. El Ejecutivo pudiera transformar cada norma legislativa del Código Penal en normas reglamentarias y cambiarle todo el sentido a la teoría del delito o a la política criminal. Dios nos ampare que alguna vez eso suceda. Ha sido un gusto conversar con ustedes y nos vemos en la próxima. Saludos.